Pues ya he vuelto con el pavo de que no me echaba agua, ni comida. Bueno, a ver cuánto se aguanta. Hola. Bueno, pues esta es la tercera parte así de loco, siempre igual. Si no me hago 3 horas no me quedo contenta. Del directo hoy, 26 de abril, el Día de la Visibilidad Lésbica. Y... Uy, no sé si ha sido un calambre. Vamos a ver, está aquí Tabata de nuevo, a ver si Luna, únete, anímate. Vamos a hablar venga, de como decía, fuck Becky, creo que ha sido, te saludo, dime si has sido tú. A ver, de eso, de la lesbofobia, ¿no? Si nos puedes volver a formular la pregunta, que tendría que haber echado una foto y no me he dado cuenta, de cómo incide esa cultura, ¿no? Heterosexual en nuestra relación con mujeres que no son lesbianas y que siguen pues, ¿no? Eso es una problemática grande sobre la que yo llevo tiempo escribiendo, hablando, reflexionando, porque yo creo que muchas lo hemos vivido. Y aquí está. Hola a todas. Mi primera aparición con pánico escénico. Bueno, aquí estás entre amoras y sabes que te queremos. Así que ya está. Luna. Es que hoy hay luna llena. Buenas, La luna acá. llena en Escorpio tiene las ¿Eh? influencias de que se manifiesta. Ay, no, no, literal que estaba, ay, qué ganas de hablar que tengo, decía, pero me estaba muriendo literal, o sea, capaz que no se me nota, pero en realidad sí porque me estoy matando de la risa por dentro, pero dije, no, ya fue, a romper con el silencio, fue. Pues sí, el silencio no nos protegerá. Así que bueno, eso, estábamos planteando ese tema, ¿no? De cómo, pues, eso lo decían las radical lesbians en el manifiesto la mujer identificada con la mujer, ¿no? De cómo las mujeres heterosexuales perpetúan la cultura esta patriarcal que decía Adrienne Rich también, la cultura de los hombres, al ratificar de algún modo la heterosexualidad, la servidumbre a los hombres, la disponibilidad a los hombres, ¿no? Al no cuestionar la heterosexualidad y seguir pues, performando, pues, por ejemplo, la belleza y todo este tipo de relaciones, el dividir así las relaciones, ellas decían el pensar que cuando una lesbiana se relaciona con ellas ya tiene las mismas intenciones relacionales que un hombre en lo sexual, en que la está cosificando, en que la está haciendo eso una presa, como hacen los hombres, y que eso nada tiene que ver con las relaciones que podemos tener entre mujeres, ¿no? Y que de hecho tenemos como lesbianas saliéndonos de esa cultura de los hombres, ¿no? Y lo dañino de cuando nos traen en las amistades eso, ¿no? Esa perpetuación, ya sea siendo abiertamente lesbófoba o no. O sea, o simplemente el dolor también que nos causa ver que las mujeres siguen ahí en esa rueda patriarcal, ¿no? Pues de su propia opresión. Y la verdad es que es chocante y no sé si queréis hablar de eso. Yo creo que sí. Que además Luna está on fire Sí, con ese tema. em, sí, quería contar justamente que Flash, ¿no? Porque muchas de las sensaciones que tengo ahora y que, bueno, a ustedes les he contado, ¿no? De forma privada, que náuseas y este malestar que tengo tiene que ver justamente con esta proyección, ¿no? Que hacen los hombres sobre nosotras, las mujeres lesbianas, como si tuviéramos las mismas intenciones que ellos. Resulta que en una vivencia que tuve con, bueno, una amiga y su novio, ¿no? Eh, bueno, nosotras nos relacionamos desde muy pequeñas ya, o sea, básicamente para mí es una hermana, y siempre estuvimos juntas, o sea, normal, qué sé yo. Y resulta que, bueno, cuando se pone de novia, bla, bla, este chico no sabía que yo, bueno, soy lesbiana,
Y claro, cuando se enteró, empezó a hacerle un montón de escenas de celos, empezaba a decirle cosas como, ¿pero qué? ¿Te vas a quedar a dormir con ella? O sea, básicamente estaba proyectando su comportamiento en mí, como si yo fuera igual que él, totalmente igual que él. Eh, en un principio yo como que no, o sea, obviamente me molestaba y me daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? De esta proyección de su comportamiento sobre mí, y por otro lado me costaba sacar el enojo que tenía yo encima, ¿no? De la situación, que hoy día lo puedo ver de forma más clara. Y bueno, esta amiga que se vive heterosexualmente, nada, sus comentarios básicamente ante la situación eran como, ay, bueno, qué tonto, se pone celoso, y bueno, qué tonto, y qué tonto, y qué tonto. Así era toda su situación. A día de hoy a mí me da asco. Maternando. Sí, sí, me da mucho asco ese chabón y esas son mis náuseas a día de hoy. Pero sí, fue horrible, ¿no? Y a ver, yo me doy cuenta hoy ese malestar que ella tiene también encima, porque obviamente una cuando empieza a identificar estas cosas, ¿no? Este comportamiento que los hombres hacen sobre nosotras, como si fuéramos lo opuesto a ellos, o como si fuéramos ellos directamente, y cómo las mujeres que aún no pueden identificar esto, ¿no? Que se viven desde la heterosexualidad y una heterosexualidad ciega, diría yo, porque no lo notan tal cual. Eh, Nada, siguen de alguna forma, ¿no? Contribuyendo eh, a que eso se siga reproduciendo y a ponernos, además, a nosotras, las mujeres, y a ellas mismas, en segunda opción. Y es más, diría yo lo que siento ahora, que ni siquiera se ponen como una opción, porque prácticamente ellos son su primera opción y siempre lo van a hacer a menos que comiencen a traer claridad a sus vidas. Y bueno, básicamente así me di cuenta como con sus comentarios, pero no solamente con esta situación, la nombro ahora porque justamente vos lo estabas comentando y dije, uff, sí, lo más cercano que pasó ahora, pero siempre en todas mis vivencias con ellas, que hoy lo puedo ver porque un día dije, sí, puedo ser lesbiana, y comencé a cuestionar todas estas cosas porque esto que digo yo también es parte de la experiencia, de la experiencia lésbica, ¿no? De una. Eh, Comencé a darme cuenta cómo ella me ponía, nada, no me ponía nunca como opción, o sea, yo era nada, básicamente, siempre ellos primero, después nada, yo capaz que ni siquiera no. De hecho, a veces cuando hago memoria, eh, recordaba cómo antes nosotras, no sé, siempre escribíamos cartas y ese tipo de cosas, y dentro de la narrativa que había en las cartas era nunca vamos a pelearnos por un varón, ¿no? Como que estábamos seguras de eso. Bueno, cuando apareció el varón, ahí empezaron las peleas, claro. Ahí empezó su priorización por los varones, ¿no? Que ojo, yo también estuve en ese lugar, no siento a día de hoy de forma crítica, sí estuve en ese lugar, pero también tenía muy fuerte el sentir de que algo raro estaba pasando, o sea, por lo menos un ruido yo tenía dentro y me decía, no, pero yo no quiero estar acá. Eh, de hecho, yo efectivamente quería estar con las mujeres siempre, pero bueno, acá algo que se me viene súper relacionado, bueno, a cosas que estuvieron comentando hoy. Eh, Ay, se me fue el hilo. eh, Ay, se me fue. Bueno, no importa, sigo. Lo que iba a decir es que yo siempre quería estar, ¿no? En relación con mujeres, pero cómo nos ha alejado el patriarcado, ¿no? Yo de niña, y esto tiene que ver súper con lo que estaban comentando ustedes hoy sobre el tema de la feminidad, la belleza, ¿no? ¿Qué implica la belleza, esta forma de comportarnos y tal? Eh, Cuando era niña yo, bueno, realmente me relacionaba con muchos varones porque las cosas que yo quería jugar, generalmente las jugaban los varones, ¿no? Porque es cosa de varones, ¿no? Correr es de varones, la mancha es de varones, etcétera, etcétera. Y claro, la mayoría de las niñas que yo veía estaban siempre sentadas jugando con muñecas y cosas así, y a mí no me llamaba la atención. Entonces, claro, yo ya me consideraba, porque además me lo decían, una machona.
era cosas de varón, ¿no? Y siempre tenía peleas con las mujeres, ¿no? Entonces yo creía, después, ¿no? Como una cosa del destino, que yo me llevaba mal con las mujeres, ¿entendés? Entonces mi pensamiento, que sé que muchas hemos pasado por eso, era como, no, yo me llevo mejor con los varones, ¿no? Como yo me llevo bien con ellos, y con las mujeres no, porque siempre había como peleas. Pero claro, ¿no? Esta forma de hacernos odiar a nosotras mismas y de hacer odiar a las otras mujeres, ¿no? Esta competitividad que hace que nos destruyamos por completa. O sea, wow, súper lo tuve en la infancia y súper lo tuve hasta más grande y hasta no hace mucho, pero por suerte me pude salir. Pero todo eso, cómo nos ha alejado y todo eso mismo, cómo me ha alejado de esta amiga que estoy diciendo ahora, ¿no? Que empezó a priorizar a otros, o sea, incluso, wow, yo la verdad que cuando me empecé a dar cuenta dije, no, no puede ser. Pero comentarios de ella hacia mí, como por ejemplo, nada que ver, pero como por ejemplo, no sé, ay, no te vas a poner celosa, porque por el chico con el que salgo yo, ¿qué estás hablando, por favor? ¿Qué me estás hablando? O sea, ni que sea, no, nada que ver. Pero tremendo las peleas que tuvimos por todo por un varón, ¿no? Porque esos son ellos, porque eso aprenden y eso hacen, y es destruirnos a nosotras, porque claro, ¿qué les sirve a ellos más que nosotras los prioricemos y nos destruyamos entre nosotros? Pero bueno, así fue la mayoría de la relación con esta chica, destrucción, 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 y todo por culpa de los varones. De lo que hablas, Pero bueno. de lo que Sí. hablabas, Luna, ¿Eh? de lo que hablabas de que él creía que tú ibas a ser como él, y ella parece ser que también, ¿no? Bueno, de que ellas lo crean, ya os he dicho, hablar la radical lesbian, pero habla Cheryl Clark precisamente de esto, de cómo el único realmente interesado en promover esa idea de que la lesbiana es esa competencia en lo que para él son las mujeres, simplemente esa conquista, ¿no? Y tal, hombre, evidentemente a ti no te conciben como opción las mujeres porque lo que es la opción relacional que están planteándose es una de esta heterosexualidad, ¿no? De la conquista, del hablar con el lenguaje que hablábamos antes, ¿no? De la belleza, de la seducción, que es el único que nos deja. Entonces ellas creen, cuando se tiene una socialización patriarcal y se mantiene una en la heterosexualidad, no tiene experiencia de que hay posibilidad de no estar ahí cuando solamente se vive ahí, se cree que eso es el culmen relacional, la subordinación a un hombre, ¿no? Que las relaciones profundas, lo que estábamos hablando antes de la división entre la pareja, la amistad y todo eso, al final va condicionada a que te den pues la validación masculina, que pasa por lo sexual, que tú te vas a relacionar con ese lenguaje, que es la belleza, la seducción, que es el único poder que nos dejan a las mujeres. Y evidentemente los hombres quieren que nosotras, todas, mantengamos esa narrativa. Entonces, si tú te vas a querer relacionar con una mujer, tú vas a tener que querer hacerlo como hacen ellos, ¿no? Entonces, no sé. A ver, están hablando unos ancestrales. Sí, Es muy lindo pensar en cómo la desobediencia al régimen de la heterosexualidad obligatoria comienza cuando somos niñas. Pienso mucho en las niñas lesbianas y los peligros actuales para ellas. Pues sí, bueno, es que están saliendo tantos temas, pero es que estoy escribiendo y no termino de escribir y es horrible y me frustro. Eh, la, sí, es que la existencia lésbica está, lo hablábamos antes, atravesada también por el feminismo, ¿no? O una resistencia que decíamos que también es feminista y es que es eso, en cuanto nos identifican como una amenaza al sistema ya nos categorizan de lesbianas, ¿no? Esto también lo hablaban las radical lesbianas y, y empiezan a todos los agentes del sistema, incluidos las otras mujeres a nuestro alrededor, que dice Rich que pues que nos duele incluso más, ¿no? La lesbomisoginia entre las mujeres que nos viene de los hombres. Sí. eh, como todos los agentes que están imbuidos de patriarcado de alguna manera, que también somos nosotras, y hasta nosotras mismas nos lo tenemos que trabajar, intentan destruirnos desde la amenaza, que es la posibilidad de la asistencia lésbica, ¿no? No sé, yo
Una experiencia que tengo es, por ejemplo, esto que estábamos hablando, ¿no? De cómo pues te encuentras en relación con mujeres heterosexuales que no interpretan tu vivencia más allá pues, de las narrativas patriarcales, te las vuelven a imponer, que a esto las radicales les llaman explícitamente opresión, o sea que las mujeres heterosexuales siguen con la opresión del patriarcado sobre las lesbianas al perpetuar su sistema y al tenernos, pues, al marginarnos de esa manera, categorizarnos como si fuéramos hombres, no dejarnos ser lesbianas, porque eso, no, que nos traten como amenaza y tal, al final es eso, es imponer de nuevo un sistema desde el poder del mismo sistema sobre las mujeres lesbianas, ¿no? O sea, conflictivo. Y como eso, yo lo hablaba el otro día con mi madre, como mi existencia lésbica desde adolescente ha implicado que yo tenga muy asimilado el rechazo que en el grupo de autoconciencia lo hemos visto que está en la familia, que está en toda la sociedad, etcétera, etcétera, pero que también está en las relaciones interpersonales con las mujeres. Y porque con 14 años la mayoría, incluso yo, ¿no? Porque yo primero me rechacé y dije, no, será una fase, como decía la revista, ¿no? Bueno, yo fui capaz de trascender ese rechazo hacia mi vivencia rápido, por suerte, porque a mí me dieron mucha autoestima en mi crianza, pero el rechazo de las mujeres que te importan, sobre todo siendo lesbiana, tan joven, a todo tu alrededor, eso cala y eso es duro y eso joder, yo que sé, no sé, me ha calado el rechazo generalizado, no solo de la cultura y la sociedad, sino interpersonalmente con mujeres que me importaban muchísimo, pero no podían asimilar este pensarse más allá de las narrativas patriarcales. ¿No? No sé si tenéis experiencia, que creo que también casa con lo que nos estabas preguntando antes, y la hostilidad que se genera ahí y el cómo tú te anulas también por miedo, ¿no? Ese miedo al rechazo o auto boicoteo porque tienes asimilado el rechazo, me ha pasado también mucho. No sé, os saco eso. Sí, con respecto a esto del rechazo y de cómo una, cuando ya se vive lesbiana, cómo vivencia, ¿no? Relacionarse con una mujer que se vive desde la heterosexualidad, bueno, sí lo súper siento y también he sentido bastante porque, a ver, la mayoría de mujeres amigas de toda mi vida son todas heterosexuales, yo también estaba ahí y las conocí ahí, y pues esto, o sea, el comenzar a vivirme lesbiana, bueno, empezó también desde un lugar bastante aislado, lo digo en ese sentido porque fue muy raro y muy flash porque fue todo un proceso antes de que empiece la cuarentena. Así que no tenía modo de conocer otras mujeres y tal, y bueno, básicamente a quienes conozco son a ustedes que las conocí por acá. Pero, pero en los momentos que he podido estar con ellas, después de que empecé, ¿no? Como a entender qué es ser lesbiana, qué es vivirse lesbiana, sí siento como si hubiera un muro, ¿no? Porque a ver, yo puedo hablar con ustedes, por ejemplo, sobre nada, sobre el amor entre mujeres y etcétera, y sé que ustedes van a entender porque lo vivencian y saben lo que es priorizar a otras mujeres y a una misma. Pero cuando he intentado hablar sobre ello con otras mujeres, noto ese desinterés, que claramente no es un desinterés porque un día se levantaron y dijeron, ah, no me interesa, no, porque sino que es un desinterés impuesto, ¿no? De que no se prioricen ellas y de que no prioricen a otras mujeres y de no ver y tener la certeza de que pueden amar a otras mujeres saliéndose de esa concepción de lesbiana que nos dio la sexología, por ejemplo, ¿no? Que recae todo en lo sexual. Entonces sí he sentido como esa barrera, ¿no? Siento ese muro de no poder expresarme libremente porque también está en medio sentir como ese rechazo, ¿no? De que me sientan como un hombre.
justamente eso, ¿no? Como si yo tuviera un interés sexual y depravante como lo hacen ellos con ellas. Y no sé, es difícil también a veces cuando querés por ahí hablar de tu vivencia, porque llega un momento en el que ya no hablas, en el que yo ya no hablo de mi vivencia, de lo que siento como lesbiana, etcétera, etcétera, porque también noto que no hay un interés, que pasa, digo algo y pasó en el aire, ¿no? Entonces, al comenzar a vivenciar eso y a sentir eso, como que me aislé de alguna forma, ¿no? Aislé ese sentir en mí y solo poder compartirlo con ustedes porque en ella ya no podía, ya no... Y siempre que se hablaba de algo, ¿no? Empezaba a notar cómo las conversaciones son muy superficiales, por decirlo así, dirigida a los varones, los problemas siempre están en torno a ellos, y no hay interés, no hay vida, siento yo, no hay vida, no hay creatividad, y qué sé yo, eso es lo que he sentido, ¿no? Todo ese rechazo, o mismo que me puedan haber dicho como, ay, qué lesbiana, ¿no? Con tono despectivo, como si fuera algo malo, y cosas así, bueno, ya... Hoy día yo soy la lesbiana odia hombres, la cizañera, etcétera, etcétera, muy bien sabido por los varones que ya me conocen. Y bueno, también he recibido comentarios de mujeres que Luna, creo que voy a prender la luz, eso, que no te que vemos, me han... te ha quedado oscura. Ah, Nada, voy a prender la luz. también has experimentado seguro Ahí, cosas de esas. ya. También he recibido comentarios de mujeres, ¿no? Como esa molestia de escucharme decir la palabra lesbiana, ¿no? Que de paso me encanta eso. Escucharme decir, o sea, una vez voy a contar una anécdota, que esto lo estaba escribiendo, pero lo voy a contar ahora. No voy a decir nombres. Bueno, yo estaba comentando, ¿no? Que así como al aire, ¿no? Como, ay, hablándome a mí misma, pero en voz alta. Ay, qué ganas de tener plata, decía yo, para comprarme libros de mujeres, libro de lesbianas, dije, ¿viste? Y claro, cuando dije la palabra lesbiana, ahí saltaron. No dijeron nada cuando yo dije la palabra mujer, ¿no? Porque cuando una dice como, ay, qué ganas de comprarme un libro escrito por una mujer, o qué ganas de juntarme con una mujer, ¿no? Como que tienen por sabido esta cuestión de que todavía se relaciona con los varones, ¿no? Como que la palabra lesbiana como que te trae de una forma muy clara de que no te relacionas con varones y de que no querés relacionarte con varones. Entonces ahí saltó, y algo que me llamó mucho la atención, ay, no sé si era eso porque lo tengo escrito por ahí, pero cuando dije la palabra lesbiana me dijeron, ah, sí, sí, sí. Me dijeron que había tenido muy malas experiencias con los varones. Bueno, todas tenemos malas experiencias con varones. ¿No se escucha? Ah, que habías tenido malas ¿No se experiencias escucha? con varones, sí, 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 vale. Sí, claro. Que por eso yo los odiaba y por eso soy lesbiana. Pero es que todas esas narrativas son automáticas, Eh, amor, nos las ponen en cuanto lo saben y además parece que cambia la atmósfera en cuanto salen las palabras. Sí, sí, completamente. Cambia el aire. y cuando la palabra lesbiana también, acto seguido me dice, ah, sí, que yo estaba obsesionada con las lesbianas. Y eso me quedó, ¿viste? Me quedé, me quedé como en esa frase, ¿no? Obsesionada con las lesbianas, ¿no? Y wow, qué flash, dije yo, ¿no? Me puse a pensar en lo que me habían dicho, y que me lo dijo una mujer, y una mujer adulta, y dije, wow, qué miedo que tiene a ser lesbiana, dije, Pero, ¿no? Como ese temor, primero, a saber que puede estar sin los varones, porque una de alguna forma refleja esa vivencia, si no tampoco lo dice, o sea, lo siente, o sea, todas sentimos en nuestra interior que queremos estar con las mujeres, porque lo sabemos, pero bueno, nos llenan de tierra horrible, de cosas los varones. En fin, ¿no? Como que sentí ese miedo
primero escuchar la palabra lesbiana, a saber que yo, una mujer, soy lesbiana y que le da la certeza también de que, de que ella puede ser lesbiana, pero sobre todo, lo que más sentí fue esta certeza, la palabra lesbiana, demostrarte que no me quiero relacionar con varones. Y ni te digo si me hubiera escuchado un varón. Uf, bueno, que ya me han escuchado, que ya me han Es escuchado. Pero wow, me quedé súper que es flashada. eso fíjate, estamos hoy en el Día de la Visibilidad Lésbica y es que ya simplemente la palabra, eso que decía antes yo de que cambia la atmósfera, ya no nos la dejan, ¿no? Ya es, que ni lo nombres. Tabata yo creo que tiene que tener también un montón de, sí, porque ella ha comentado ya, de anécdotas de ese tipo, pero eso, pues volviendo un poco a lo de antes, quizás, pues las anécdotas con las mujeres, ¿no? Que me parece que son interesantes porque tenemos que ver cómo arreglamos nuestras relaciones entre nosotras, ¿no? Y cómo quitamos esa hostilidad que hacen el movimiento feminista realmente sigue a ese cuestionamiento de la heterosexualidad, ¿no? Que traemos nosotras con nosotros, al status quo de ciertas mujeres, ¿no? Y la Tabata creo que se la ha quedado. Sí, sí. Bueno, hasta que vuelva, no sé si estaba hablando ella, digo algo que supongo que sí tiene relación, capaz que yo no lo veo tan claro, pero igual lo voy a decir. Eh, Porque me resonó cuando dijiste cómo hacemos, como al menos así lo entendí yo, para quitarnos esa, por ejemplo, esa hostilidad, ¿no? Esa forma destructiva que aprendimos a relacionarnos con nuestras mujeres. Eh, y yo quería decir que, en realidad, porque yo entré, porque dije, bueno, voy a hablar de mi experiencia, y qué implica, ¿no? O sea, la vivencia, no me gusta decir mucho experiencia, decir la vivencia lesbiana, la vivencia lésbica en mi vida. También me dio la claridad y la oportunidad, ¿no? De repensar, ¿no? En realidad, primero sentir y después pensar cómo yo me relacionaba con otras mujeres, cómo esas mujeres se relacionaban conmigo y de qué forma quiero relacionarme yo con ellas. Porque viniendo a cuento lo que yo decía hoy, estas vivencias de relaciones con mujeres que fueron destructivas, ¿no? Por estar en medio de ese varón y todo lo que aprendemos sobre ellos, primero me di cuenta y dije, bueno, para ver, ¿qué entiendo yo por relacionarme con mujeres desde el cariño? ¿Qué es para mí el cariño, no? Ahí me empecé a cuestionar todo. Primero dije, bueno, primero, con los varones no aprendes a amar nada, obviamente solo aprendes a destruir, o sea, ellos son destrucción. Y me di cuenta que en realidad una aprende a amar, ¿no? Lo que es amar con una mujer, pero no solamente con una mujer, sino esto a mí me sirvió muchísimo personalmente, ¿no? Empezar a volver más atrás, o sea, la relación con mi madre. Uf, y ahí salieron un montón de cosas. Ahí, por ejemplo, me di cuenta de que en la relación con mi madre, ¿no? Que yo, bueno, durante mucho tiempo tuve una relación, la sentía conflictiva, pero bueno, por cosas que ahora no voy a empezar a contar porque no se termina más. Pero, pero me di cuenta de que, o sea, empecé a reconocer en realidad el amor de ella por la relación, ¿no? Los cuidados, la atención, ¿no? El hacer desde sentir, yo desde que leí a Audre Lorde sobre cómo habla ella por ejemplo, de saber que nuestro sentir, que nuestra erótica es nuestra fuente de conocimiento, o sea, realmente, mujeres, se los digo, nuestra sentir es nuestra fuente de conocimiento, nosotras somos fuente de conocimiento, empecé como a conocerme desde ahí, ¿no? Y qué sensaciones tenía hacia mi madre, y qué sentía, y etcétera. Y me di cuenta que amar cuando amas a tu mamá, a tu amiga, a tu hermana, a cualquier mujer, tiene que, para mí, partir desde el cuidado, desde el respeto, desde la escucha, porque eso realmente es amar. ¿Qué es amar si no también, y esto estoy muy flasheada porque estoy leyendo una mujer que habla sobre de dónde vienen las palabras, que es Ivonne Bordelois, y habla, ¿no? Por ejemplo, qué es amar, habla de la palabra amar, ¿no? Cómo la palabra nace desde la relación del cuerpo
vamos a poner el ejemplo de la niña con la madre, de cómo sale de ese de amar por la relación al cuidado, al respeto, al cariño, a la atención y todo eso. Y creo que dentro de la vivencia lésbica implica eso también, empezar a repensar las relaciones con nuestra madre, y si tuvimos una relación conflictiva o no sé si decir mala es la palabra, ¿no? Pero empezar a no culpar a nuestra madre, sino a entender por qué nuestra madre sentía eso, por qué actuó de esa forma, porque a ver, nuestras madres no escapan de lo que nosotras estamos, o sea, es mujer también, nuestra madre también es una mujer. Y creo que desde ese lugar también pensar a las demás mujeres, o sea, por qué nos relacionamos de esa forma, cómo actuamos nosotras, qué aprendemos, qué tenemos que aprender, no sé, para mí, será que estoy muy flasheada, pero, pero para mí el sentir, me voy a escribir acá en la frente, es clave, es clave. ¿Qué siente una? ¿Qué siente una? ¿Qué sentís con tu mamá? ¿Qué sentís con tu Eso amiga? ¿Qué lo sentís? ¿Qué estuvimos sentís? hablando Tabata y yo hace poco, lo que hablaba ya esta del telar, ¿no? De tejer todo eso, de cómo al final, pues eso es la relación con una misma, ¿no? El ratificar, el sentir, como tú dices, pues nos lleva a muchos sitios y un sitio de encuentro es ese, claro, evidentemente la primera relación es con la madre inevitablemente. Entonces el modo relacional está siempre cortado por ahí, ¿no? Pero bueno, yo ahí me pongo muy en modo daily y apelo también a un sentir no solamente genealógico de algún modo, o a un origen también, o a un sentir del self, ¿no? De una misma en todas las dimensiones que no son solamente esa relación, quizás que yo siempre he sentido mucho que evidentemente, como tú dices, el encuentro con la otra pasa por algo que hemos vivido con nuestra madre, que es el, el amor, ¿no? Y, bueno, pero es que no todas hemos vivido un apego sano, digamos, ¿no? No todas nos hemos relacionado pues desde el cuidado, como tú estabas diciendo, ¿no? Y evidentemente amar es estar abierta a cuidar y a recibir cuidado, más bien a atender, a estar abierta a la otra, que me parece que es la actitud que tiene la madre, no la actitud que tiene la hija, ¿no? Una actitud maternal, estar abierta a una persona que es completamente otra, no eres tú, y tienes que estar abierta a lo que te transmite para poder a que haya un punto de unión, ¿no? Entonces me parece que si yo lo he vivido así mucho, mis relaciones con mujeres han tenido ese ámbito maternal de amar desde esa apertura, esa incondicionalidad que puede ser peligrosa de algún modo, pero siempre moderada, ¿no? No dejarnos a nosotras detrás. Por eso decía que también tienes que estar en contacto con el self, con una misma, ¿no? eh, porque tiene que haber una reciprocidad y tienen que haber los dos. Pero bueno, no me enrollo en eso porque es un poco casi metafísico. Eh, y dejo a Tabata si nos quiere comentar, porque bueno, ya creo que 3 horas de directo está guay. No, nos decía Ancestral Lesbos, que sí que no me lo quiero dejar detrás, que de todo eso que estábamos hablando, de cómo la cultura y cómo eran mujeres que va a hablar Tabata también, nos encontramos el rechazo por todas partes, no nos dejan ser lesbianas, nos censuran, etcétera, y nos dan la espalda como cuando viene la narrativa trans, muchas mujeres lesbianas con tantísimo rechazo ven fácil meterse ahí. Y bueno, lo que estábamos hablando antes, creo que es importante que también que lo traigamos. Ay, Tabata, sí, vuelta. ¿Quieres aportar sobre esto, sobre cómo las mujeres han seguido reproduciendo también a nuestro alrededor esta cultura de los hombres que es anti-lésbica y que no nos deja visibilizar por su propia supervivencia el ser lesbiana? Miau. Creo que hay una palabra que es súper clave y que hemos estado repitiendo, ¿no? Y que es el motor para muchísimas decisiones autodestructivas
que tomamos, ¿no? Y es el rechazo. Y pues creo que es importante como entender que es el rechazo como en su forma más básica y cruda, ¿no? Y el rechazo es el miedo a la soledad. Porque cuando te rechazan, estás sola. Entonces, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? Estar sola. ¿Y qué es estar sola? Estar sin un hombre, ¿no? O sea, como que es ese chip de la heterosexualidad que nos meten así desde chiquita de no vayas sola, estás sola, tu mamá sola, tu amiga sola, ¿no? Entonces, ese miedo inculcado, construido desde fuera hacia el rechazo, pues no es más que el miedo a estar con una misma, ¿no? Estar sola con los pensamientos de una, sin la compañía y sin la protección de un otro, ¿no? Eso es un estado de vulnerabilidad, ¿no? Es un estado en donde las mujeres son vulnerables a sus propias mentes, ¿no? Porque estamos locas y porque estamos unas desviadas y desvariadas, entonces ese estado de es un estado en donde Uy, nosotras... se te ha pillado, Tabata. ¿Eu? Ya has vuelto, ya has Que vuelto. Que pues nada, ¿no? Ese miedo inculcado al rechazo, pues es el miedo del patriarcado a la soledad de las mujeres, ¿no? Porque es en ese espacio de soledad en donde uno puede comenzar a separarse una misma de toda la imposición y de todas las capas y pues de todo lo que se construye, ¿no? El constructo de la feminidad que es pues lo que se supone que somos, ese molde en el que nos intentan meter pues a la fuerza, ¿no? Y en el momento en que una pues aprende a estar sola, porque es un aprendizaje también, o sea, es un conocerse a una, cuando una puede, o sea, estar en soledad es priorizarse a una misma, ¿no? O sea, una mujer que no puede estar sin un hombre no se está priorizando a sí misma, está todo el tiempo poniendo todos sus recursos, energías y sentimientos, emociones en los varones, ¿no? Entonces no puede depositarlas sobre sí misma. Y, ay, creo que me perdí un poco de dónde iba. Eh, ay, Yo, yo sí. entiendo, Pues nada, entiendo ¿no? O sea, mucho como lo que que... ese es el gancho del LGBTQI, y pues nada, ¿no? De todos estos movimientos liberales de orientaciones sexuales que siguen jugando con los mismos elementos, siguen jugando con los elementos y con las premisas del patriarcado, ¿no? ¿Qué te dicen los GBTs? Que si tu familia te rechaza, ellos son ahora tu familia, ¿no? Entonces están jugando con las estructuras capitales sobre las relaciones humanas, que es familia, amigos y la pareja, ¿no? Entonces, están jugando con estas tres construcciones, están jugando con el rechazo, ¿no? O sea, el rechazo es el miedo a la soledad de las mujeres, ¿no? Entonces, como estás ahí, pues es como, ese es el discurso atractivo a toda la temática trans, ¿no? Entonces, si estás rechazada, si esta es tu nueva familia y si esta gente te dice que te acepta, pero te acepta con las modificaciones que tienes que hacer en tu cuerpo, ¿no? O sea, no solamente desde lo trans, sino desde vivirse como lesbiana, vienen la mutilación de la cuerpa, o sea, vienen una serie de requisitos que se te piden antes de poder tú formar parte de esta familia y esta comunidad, ¿no? Entonces todo está enganchado desde ese rechazo, ¿no? O sea, desde la imposibilidad que nos han implantado de estar con nosotras mismas, ¿no? O sea, desde ese, pues retomando de lo que decía Luna, desde ese despegarnos de nuestra madre, que es como el primer paso a despersonalizarnos, ¿no? Es ese primer paso a no entender que es una mujer y por ende no entender que es una misma y encontrar identificación en lo que una no es, que es en lo masculino, ¿no? O sea, como que es ese juego de pues de sí, o sea, de mutilaciones simbólicas y emocionales y sociales que te van metiendo en esta cajita hasta que un día tú dices como, pues, siempre no soy lesbiana, soy un vato, ¿no? Y me cortan las chichis y me saco la matriz y quedo estéril y ocupo fármacos de por vida, ¿no? Para poder performar algo para que me acepten en cierto espacio determinado porque no soy capaz de llevar conmigo misma el rechazo que es no puedo estar sola conmigo misma, ¿no? O sea, como que
Sí, Hay que, hay Amora, que, pero yo, o sea, entiendo que sí, que toda esa dimensión que tú estás contando completamente y la instrumentalización del rechazo es clave en el patriarcado y la vivimos mucho y por eso nos llevan a ser trans o nos dejan en, pues destrozadas, incapaces de decirnos lesbianas, etcétera, etcétera. Pero la soledad en sí, o sea, el miedo a la soledad, evidentemente, la soledad en sí no tiene por qué ser algo malo, pero es también una herramienta. El aislarnos, el que todos somos seres sociales y como mujeres y sobre todo como lesbianas, para que sobrevivamos como lesbianas necesitamos de la comunidad. No podemos ser lesbianas solas. Es que es un sí, obvio, obvio, contrasentido, pero ¿no? Entonces, sí, me pero parece ocupas ese que espacio para sí. pensarte, Dime. pero ocupas ese espacio para pensarte, o sea, no es un estado permanente, o sea, es un lugar al que puedes ir, ¿no? O sea, es Claro, como un claro. espacio de reflexión. Pero realmente veo que al final, uy, se te cayó. Sí, sí, se soltó, se soltó. Que necesitas el espacio para, o sea, la soledad, ese aislamiento, el estar con una, yo creo que como mujer, pues puede darte muchas intuiciones y puede ser, pero para la vivencia lésbica, el rechazo, el no encontrar otra con quien no, y no estoy hablando de no tener una pareja, sino el que ese amor que sentimos por nosotras y por las otras nunca se pueda concretar en amor. El amor tiene que circular, ¿no? No puede ser una idealización, ni, ¿sabes? La soledad no lo veo la soledad en la existencia lésbica. Y además han escrito tantas mujeres sobre la necesidad de comunidad, la necesidad de cultura, ¿no? De tener significados compartidos, que al final es, tanto de la existencia lésbica es poder crear significados más allá de ese sistema que nos tienen impuestos para que amemos a los hombres, para que tengamos miedo a ese rechazo también del patriarcado, pero al final, si estamos incapaces, o sea, solas, si estamos solas no podemos crear significados, por lo menos no comunitarios, nos podemos hacer una imagen de nosotras mismas, pero lo vamos a significar como lesbiana, no vamos a tener mujer con la que identificarnos en esa soledad. Entonces, nosotras mismas, pues va a ser un poco un existencialismo, ¿no? Que lo digo mucho siempre, pero es muy difícil. No sé, para mí es problemático el rechazo, el aislamiento. O sea, no me cabe. Creo que el patriarcado, una de sus estrategias es aislarnos, que tengamos necesidad del grupo y de su ratificación, pero también a la vez aislarnos, ¿no? Sobre todo como lesbianas, que no corramos la voz. Entonces me parece que sí, que el rechazo y ese miedo a la soledad y la soledad en sí las usa el patriarcado, ese aislamiento y tal, lo usa como arma increíble y que precisamente por eso pues, tenemos el Día de la Visibilidad Lésbica como hoy, porque visibilizarnos, que lo decía Sheryl Crow también, es muy importante para encontrarnos entre nosotras y para poder construir esa resistencia conjunta lésbica, esa cultura lésbica que decía Hoagland, que es lo que va a garantizar nuestra supervivencia tanto personal como colectiva, como lesbianas, ¿no? Que sigue existiendo lo lésbico es porque nosotras lo hemos creado, decía ella, ¿no? Porque seguimos encontrándonos y dando significados conjuntos. Es que qué complejo, ¿no? Qué complejo todas esas dimensiones que tenemos, porque realmente eso, yo he tenido mucha soledad y la he vivido muy bien. Yo me he quedado completamente en ese existencialismo trascendente y me pareció lo que dice al final tuve el problema ese que dice Mary Daly, que es sadoascético, ¿no? O sea, el ascetismo, ¿no? El quedarte en paz contigo, contenta contigo. Te faltan los demás, te faltan las demás. Las demás, esa dimensión de compartir, que es el amor, ¿no? Yo creo que es lo que añade la existencia lésbica a la existencia pues propia de las mujeres, que puede ser súper gratificante y evidentemente una vivencia que puede ser plena, aunque tengamos todo un sistema en contra,
pero cómo hacerla plena de verdad con el factor del amor, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra el poder decirnos lesbianas, el poder vivirnos lesbianas, ¿no? Y no sé, es un poco paranoico. Ya son 3 horas hablando, ya está una... pero no sé, es que me parece Sí, güey. que el miedo a la soledad también es legítimo aunque se aprovechen de él, creo que no podemos aislarnos como lesbianas, que tenemos que encontrarnos y que hacer comunidad. Y creo que es lo que estamos haciendo al final en estos grupos. Sí, totalmente. O sea, creo que, no sé, o sea, es súper individualista como pensar en que una puede sola contra el mundo y pensar que una es el principio y el fin de todo, ¿no? O sea, como que, pues, no sé, o sea, para mí la soledad como fue un puente, ¿no? O sea, fue un puente entre quién creía ser yo en la heterosexualidad, este periodo de tiempo que me di y que me sigo dando en la cotidianidad, ¿no? O sea, mi soledad es subirme de repente al techo a leer yo sola o hacer actividades por mi cuenta, o sea, porque pues yo vivo en una comunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo vivo aquí con mi pareja, con otras lesbianas, o sea, con mi amora, y es como, pues sí, ¿no? O sea, hubo un periodo en el que no, pero fue un puente entre el antes y pues el después, ¿no? De mi existencia lésbica, ¿no? O sea, de vivirme lesbiana, ¿no? Fue lo que me permitió separarme de todos estos significados aprehendidos en el camino, ¿no? O sea, que se te van pegando y que vas agarrando y tú juras que son tuyos y tú dices, sí, a mí me gusta fulanito y sí, yo me depilo las piernas cada tercer día y me rasguño toda porque me gusta, ¿no? Pero pues sí, o sea, la soledad es ese espacio, ¿no? Pues de poderte separar y para mí fue la entrada, ¿no? O sea, como que es ese sendero que de repente te lleva a ver a todas las que están en ese mismo camino, ¿no? Y es donde las que están pues ya con un camino recorrido hacia afuera de la norma, es ahí donde puede empezar la creación, ¿no? O sea, yo me refiero, o sea, yo hablo más como, es que también es algo que estoy como pensando y bajando y en conversación siempre, pues una cosa es escucharse en la cabeza y otra cosa es sacarlo y la vibración de la voz hace cosas diferentes en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, pues nada, ¿no? O sea, soledad de la significancia de lo masculino en tu vida, ¿no? O sea, como que alejarte de todas esas concepciones, no como un espacio de aislamiento social, porque claro que es una herramienta, claro que es, o sea, por eso están las mujeres patologizadas, psiquiatrizadas, en la cárcel, o sea, porque hay una herramienta de aislamiento, ¿no? Pero yo hablaba más como de este espacio de alejarse de las significancias masculinas para poder encontrarse un significado a una que pueda ser reconocible por la otra, ¿no? Y que una pueda reconocerse en la otra vaciadas de las concepciones masculinas. Ahí está, ya está más claro. Es que además es mucho sobre es que ya digo, va saliendo yo creo que, no sé si te lo he pasado el texto en el que llevo trabajando meses, pero bueno, si no, te lo vuelvo a pasar. Y verás tú cómo es que han salido los temas tal cual. La necesidad esa de, claro, nos alejamos, nos quitamos, vale, que me rechacen, pero no es por mí, es o sea, sí es por mí, pero porque estoy haciendo algo que es completamente contrario a esto, me alejo de donde no, pero ¿para dónde? No quitamos esa relación, no quitamos seguimos buscando relación con mujeres con las que podamos crear un significado de nosotras mismas que sea habitable y que no sea contrario a nuestra experiencia, a ese sentir del que hablábamos antes, ¿no? A una misma. Y bueno, yo te digo, voy a cerrar ya porque quiero cenar. eh, De acuerdo. Ha estado genial. Bueno, Tabata y yo estamos preparando un podcast sobre feminismo y cannabis, lo dejo ahí, pero es que vamos a hacer más porque evidentemente ya lo habéis visto, que interlocutora maravillosa. Y después de esto me queda clarísimo que tenemos que hacer más, Tabata, más que uno. Sí, en lo privado que ocupan ver la luz del sol. Pues sí, además que tenemos ya hablado más temas para tratar, así que nada, ya os lo dejamos aquí. Como os decía antes, el grupo de reflexión lésbica, tenemos un canal, vamos a abrir un canal de Telegram en el que ir pasando cosillas.
y vamos a abrir nuestras lecturas para las que os queráis unir. Ya os digo, tenéis que ser lesbianas, por favor, respetad ese separatismo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a ir pasando por allí cosas. Nuestro grupo de autoconciencia todavía tiene algunas plazas, pero no queremos abrirlo mucho para que haya un espacio seguro y de intimidad y tal. Pero bueno, ahí os lo dejo también. Y el canal, eso sí, va a estar abierto. Vamos a hacer lecturas, vamos a pasar cosillas, según dependerá del tiempo libre que tengamos cada una, que no es mucho. Nos reunimos los sábados y os iremos pasando los textos y pondremos allí cosas para que siga la reflexión lésbica como en este espacio que hemos tenido hoy. Así que nada, Tabata, muchas gracias, Amora, por estar aquí. Ya sabes cuantísimo, muchísimo te quiero, Ónica. y seguro que nos vemos más veces y que nos van a escuchar más y que vamos a seguir en estas reflexiones potentes, porque el diálogo siempre es lo más nutritivo y bueno, y hay mujeres con las que dan gusto y todas las que han estado aquí con nosotras da gusto hacer diálogo con ellas. Así que nada, muchas gracias a las que habéis estado. Ya se nos queda sin tiempo. Acaba de entrar Paula. Hola. Así que nada, te dejo que te despidas y ya cerramos, amor. Sí, pues muchas gracias, o sea, no sé, como Ananda por haberme invitado como a la grupa, pero por todo este tiempo, o sea, como que la grupa es esta puntita del iceberg de pues un vínculo que lleva pues ahí formándose muchos, muchos meses y con muchas conversaciones y muchos hotspots que hemos tocado y pues mucha confrontación con una misma que hemos podido verbalizar de una manera amorosa y constructiva, ¿no? Como que, no sé, o sea, el encontrarnos desde una perspectiva lésbica y feminista nos ha permitido pues expresarnos de nuestros procesos desde un punto que no es autodestructivo, ¿no? Que no es violento contra nosotras y pues no sé, eso es algo que he construido pues con ustedes y es una herramienta del día a día, ¿no? Y que eso es lo que da el feminismo lésbico, ¿no? Herramientas del día a día pues para que no sea una sobrevivencia, que sea una vida digna entre nosotras y que sea la posibilidad de una construcción de nosotras, para nosotras, por nosotras y pues nada, esperamos que se puedan animar a entrar a la grupa porque son platicadoras y nos encanta el chismecito y así de que cómo nos fue en la vida y pues terminamos politizando todo, entonces es un proceso muy enriquecedor y pues esperamos que lo que compartimos hoy con ustedes las haya tocado de alguna manera o las haya hecho reflexionar en algo y pues si no, pues también estuvo chido, estuvimos aquí echando chisme. Y pues nada, gracias, amoras. Me has puesto blandita. Ha sido vaya despedida. Te quiero mucho, Mónica. Muchas gracias por estar aquí a todas. Yo ahora con el corazoncito removido por Tabata me voy a cenar. Muchas gracias, mujeres. Feliz día de la visibilidad lésbica. Que sigamos visibilizando, que sigamos encontrándonos y que sigamos construyendo como